Estamos hoy en 20 Manzanas con Andrés Malamud, que es doctor en ciencia política y es investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, en Portugal, pero además es profesor invitado en muchísimas universidades de varios países del mundo y Argentina viene muchísimas veces también en el año. Esta vez está acá para presentar el libro que presentó la semana pasada, Adelante Radicales, sobre el cual vamos a hablar, además de hablar un poco de esta recta final hacia las elecciones presidenciales del 27 de octubre. Gracias, Andrés, por estar acá en 20 Manzanas. Hola, Daniela. Gracias por la invitación. Dos cosas importantes pasaron este fin de semana, políticamente hablando, con vistas a las elecciones del domingo. Una marcha multitudinaria el sábado a favor del presidente actual, Mauricio Macri, y otra, un debate, el segundo de una especie de debate legal que existe desde este año y que mostró a todos los candidatos con sus plataformas políticas para que la gente los vote el domingo que viene. Dos cosas bastante civilizadas, ¿o no? Sí. Y en contraste, sin embargo, la calle y la institucionalidad. La calle es la movilización callejera, que es inesperada si uno piensa en Cambiemos hace 4 años. Cambiemos llega al poder como una tecnocracia que viene a combatir el legado del populismo. Y fíjate que termina como una manifestación callejera que trata de ocultar el fracaso de la tecnocracia. Macri tiene éxito en el baño de multitudes, pero no tuvo éxito en la gestión económica. Y del otro lado vemos lo contrario. Cristina daba los discursos todo el tiempo en cadena nacional o en los balcones de la Casa Rosada, y ahora Alberto es un hombre del Círculo Rojo, que se reúne con los factores de poder y su mayor especialidad es tomar café y conversar con justamente los que mandan. Entonces, ¿Alberto no es igual a Cristina, como dijo? En ese aspecto, seguramente no. Tienen algunas cosas en común, por ejemplo, son abogados. Eso él lo destacó ayer en el debate, porque de los 6 candidatos, solo él lo es, y es una cosa típica en Argentina. Pero si eso no es Cristina, es una discusión que solo se saldrá al futuro. Lo que sí te puedo decir es que la tradición argentina de los vicepresidentes es distinta a la brasileña. Los brasileños se arruchan. 8 vicepresidentes brasileños llegaron a la presidencia en los últimos 100 años y poco más. Los vicepresidentes argentinos renuncian antes que el presidente, tipo Chacho, tipo Alejandro Gómez de Frondizi, o junto con el presidente, como Víctor Martínez. La tradición vicepresidencial argentina no es la tradición vicepresidencial brasileña. Yo no espero que Cristina sea una serruchadora. Esto puede cambiar. ¿Esperás que renuncie? No necesariamente, pero me parece tan factible que ella renuncie o que se dedique a su hija y se vaya a Cuba y trate de no tener... No me lo imagino presidiendo las sesiones del Senado. Sí, abriéndolas quizás. Bueno, tiene un frente judicial importante también, ¿no? Con el cual lidiar. No sé si eso es habitual en la historia. No, eso ya se está terminando. Cuando se llega al poder, los jueces argentinos dejan de molestarte. Eso ha sido tradición siempre. No tanto. Eso ha sido tradición en los últimos años y lo naturalizamos. Pero si uno piensa en la justicia de la democracia argentina, lo primero que hay que pensar es en el juicio de las juntas. Fue una justicia ejemplar. Y rápida. Impresionante. Fue efectiva, fue justa y fue rauda. Y ahora lo que tenemos es Comodoro Pi. Es un contraste más blanco y más negro no se podía conseguir. Pero esto quiere decir que no fue siempre así. La justicia que tenemos la construimos. La construyó el menemismo con la servilleta, la profundizó el kirchnerismo y no la cambió ni de la Rúa ni Macri. Con una justicia débil cobra más importancia aún una marcha en la cual se está exigiendo institucionalidad. Esa es la mitad de la milanesa. La otra mitad es que la manifestación no solamente presiona a los jueces para que hagan justicia, presiona a los jueces para que no investiguen a los tuyos. Macri tiene 100 causas abiertas. Cuando Macri no tenga el poder, va a correr el mismo destino que corrió el kirchnerismo. Ahora va a ser investigado, va a ser presionado, lo van a apretar, porque todavía va a mantener algún poder de fuego en el Congreso y porque el gobierno que viene le toca una situación pésima de la economía y va a tener que compensar simbólicamente, persiguiendo a la derecha o dando algún tipo de compensación por izquierda, por ejemplo, hablar bien de Cuba, de Venezuela. Esto que decís de las 100 causas abiertas hace pensar también como que todos son iguales, ¿no? Es decir, la idea de que no es un factor decisivo para los votantes la corrupción, porque al fin y al cabo todos están manchados. ¿Vos creés que eso es así? Es un factor decisivo e irrelevante a la vez, porque cada uno de los 2 factores, de los 2 sectores en que se divide la grieta, piensan que el corrupto es el otro. Entonces, la corrupción influye en la manera en que justifico mi voto,
pero no torna el voto homogéneo. Todos piensan lo mismo. La corrupción es mala, pero el corrupto es el otro, los míos no. Estuviste en el debate ayer, ¿no? Sí. ¿Qué clima se respiraba? Muy interesante, Facultad de Derecho, estaba lleno de encorbatados, gente elegante, ricos sanguchitos. Los últimos encorbatados. Sí, ya no quedan más en el gobierno, ya camisa celeste. Fue interesante. Muy civilizado, los rivales, no los presidentes, no los candidatos, pero sus ministros, candidatos a ministros, hablaban al principio entre ellos, había gente de todos lados. Y el mismo debate fue civilizado, a pesar del odio o desprecio que sienten mutuamente entre sí Macri y Alberto Fernández. Que salió en todos los diarios, que no se saludaron, No, que se pelearon detrás de las escenas. Y lo que no salió, por ejemplo, cuando se le caen las hojas a Macri, se agachan los dos para buscarlas y Macri las agarra primero, pero no hay gestos de cordialidad ni agradecimiento. Fue un reflejo. Eso es algo real, no es impostado, ¿no? No, es real. ¿Y cómo se sale de la grieta cuando la gente se lo toma tan personal al asunto? Porque una cosa es, bueno, una discusión ideológica donde uno puede diferir, pero en lo personal mantener el trato. Pero estamos como casi terminando de forma parecida a lo que fue la no entrega del mando presidencial por parte de Cristina Fernández a Estamos yendo camino a algo parecido. No me parece que exageren hasta ese nivel, pero no me imagino las caras de los dos si se tienen que traspasar el mando. No va a ser una cara de simpatía en ninguno de los dos casos. Eso se puede resolver con inteligencia, con estrategia por sobre la expresión. Yo lo odio, pero no me conviene que ese odio se torne política pública. Yo creo que los dos son inteligentes, pero creo que Alberto es más propenso a dejarse llevar por su estómago. Esto lo dice Twitter, no lo digo yo. Si uno mira lo que él tuiteó en los últimos 4 años, se ve que hay una falta de freno, una falta de inhibiciones, que viene controlando en la campaña y a veces se le salta la cadena. ¿Y eso no es lo que pasa en general con todo el peronismo, kirchnerismo, que está esperando triunfar en las elecciones que vienen y un poco guardándose la rabia hasta ese momento? Hay muchos sectores así. No creo que sean la mayoría y no creo que sean los sectores que van a tener buena parte del poder. ¿Cuáles son los sectores que van a tener el poder dentro del peronismo? Dentro de un eventual gobierno de Alberto Fernández, el trípode gobernadores, peronismo bonaerense no kirchnerista, Massa, y kirchnerismo, que es sobre todo el peronismo mayoritario en la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores, puro cálculo y estrategia, los gobernadores no actúan por instinto, actúan por fondos, por recursos federales. Massa, es difícil encontrar a alguien más calculador. Más allá de lo que él siente, lo que él expresa es su vocación de poder en el mediano plazo. El kirchnerismo es expresivo, a veces no estratégico. Fue expresivo en 2015 y erró, fue más estratégico en el 2019 y puede ganar. Pero el kirchnerismo va a tener más problemas que Alberto. Kicillof la tiene más dura que Alberto. Alberto le puede explotar el país, pero Kicillof, ni aunque no explote Argentina, le puede ir bien en la provincia de Buenos Aires. Y va a necesitar la ayuda de Alberto. Así que mi impresión es que si son sensatos, hay convergencia de intereses. Si son insensatos, seremos ¿Será Argentina posible mantener esta paz social que ha habido en términos relativos a la región e incluso al mundo? Vimos lo que pasó este mismo fin de semana. Hablábamos de una marcha pacífica que ocurrió el sábado, un debate muy civilizado que ocurrió el domingo. Mientras tanto, en Chile se estaban matando. Empiezo por resaltar la pregunta. Argentina es un país que todavía es mejor que sus circunstancias, que sus cercanías. En Colombia y en México asesinan activistas y periodistas cotidianamente. En Brasil hay 60.000 homicidios por año, 2 dictaduras argentinas por año de asesinatos entre los gangs, las pandillas y la policía. En Argentina tenemos la tasa de homicidio más baja de América Latina, salvo Chile, y está bajando todo el tiempo. Y no hay violencia política, hay violencia verbal, pero no hay asesinatos políticos en Argentina. Es una diferencia que nos torna raros en la región. ¿Eso puede cambiar? Espero que no, que el 2001 ya ha sido un aprendizaje. Pero la violencia social sí puede volverse, hay un fracaso económico. Y eso es lo que no te sé decir. Los expertos coinciden en que hay 2 escenarios. En uno tenés una sola bala. O acertás en la negociación por la deuda desde el 10 de diciembre y evitás el default, o hay default, se para la economía, y esto es el 2001, con la experiencia del 2001, es decir, quizás menos violencia. O tenés 2 balas. Tenés tiempo para quemar un ministro que haga la limpieza, Remeslenikov, y después de unos 4 o 5 meses llamás al Lavagna, que va a construir sobre aquello que fue terraplenado. No te sé decir. Va a depender en parte de la transición, una palabra que a muchos no les gusta utilizar, pero es aquel periodo que va desde la elección
hasta la sucesión, del 27 de octubre hasta el 10 de diciembre. Si aguantan las reservas y si el gobierno consigue mantener la tranquilidad en la calle, a pesar de que a partir de ese momento en la cabeza de la gente y de los mercados ya no es más gobierno. ¿Y el radicalismo qué? Adelante radicales. ¿Eso es un título que vos lo pusiste como para dar esperanza o irónicamente? Ambas cosas. Es el inicio de la marcha radical. El himno de los radicales empieza así, adelante radicales, adelante sin cesar. Pero adelante es una referencia al futuro. En la tapa se lo ve Alfonsín, porque Alfonsín es las dos cosas, es el ancla del partido. Es donde el partido se mira para saber cuál es su identidad. La identidad del radicalismo no es más Alem Irigoyen, eso es de un siglo atrás. Es Alfonsín, es la socialdemocracia moderna que mira para adelante. Y esto del adelante es fundamental, porque Alfonsín no es el pasado. En la tapa está con los binoculares, y él quiso reformar la Constitución, trasladar la capital, el discurso modernizador de Parque Norte. Siempre miró para adelante. Y esa es la idea del título. ¿Cómo está el radicalismo hoy? Mejor que en 2015. A pesar de estos 4 años, que no son un éxito económico, el radicalismo entra en la coalición y en el gobierno con una gobernación y sale con 3. Y si se repite en octubre, en una semana, el resultado de las PASO, va a tener más senadores y más diputados que ahora. Y varios más. Significa que algunas cosas hizo bien, sobre todo en las provincias, pero mientras tanto recuperaría un senador en distrito núcleo, en la capital. El radicalismo había sido extirpado casi de capital, provincia, Córdoba y Santa Fe. ¿Y cuán sustentable es la coalición que era Cambiemos, ahora es Juntos por el Cambio? ¿Y qué es eso? Porque en realidad, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el kirchnerismo? ¿Qué son los partidos políticos en este momento? ¿Cómo se están configurando? Noto que hay una dificultad en la prensa para llamar a la oposición al kirchnerismo de alguna manera. Cuando el kirchnerismo estaba en poder, era la oposición. Se hablaba del kirchnerismo y la oposición. Digamos, ahora la oposición se le dice kirchnerismo. Entonces, pero el ismo del otro lado, ¿cuál es? Vamos Cambiemismo. de atrás para adelante. Juntos por el cambismo, ¿qué es? Cambiemos es la expresión electoral del no peronismo. El no peronismo es la identidad sociopolítica de los sectores medios, de las clases medias en Argentina, por contraposición con el sector, con el espacio peronista, que es la identidad sociopolítica de los sectores populares. Las clases medias reivindican la educación como medio de ascenso social. Los sectores populares reivindican el trabajo y la necesidad de la protección social. En principio, la clase media es más aspiracional, quiere estar mejor, y los sectores trabajadores son más protectores, quieren mantener lo que tienen y evitar ir para atrás. Esto es una circunstancia típica de Occidente. Donde hay capitalismo, hay sectores populares o clase obrera y clases medias. Las clases medias tienden a tener una visión más matizada, salvo cuando se asustan y ahí se tornan fascistas. Los sectores populares suelen ser más maniqueos. Esto es sociología 101, básico. Pero en el resto de Occidente hay sectores, llamémoslo populares u obreros, que votan partidos de derecha. Y hay cruces. En Argentina, los sectores trabajadores tienen una identificación política electoral con el peronismo fuertísima, más que el Partido Laborista en Gran Bretaña. Hay más trabajadores votando conservadores en Gran Bretaña que votando no peronistas en Argentina. Entonces, el peronismo representa a los sectores populares, el no peronismo las clases medias. Cuando se unifican los dos, son súper competitivos, pero el peronismo es un poco más grande. Cuando se divide uno, gana el otro. Pero el no peronismo no se termina de institucionalizar, porque bueno, en un momento era el peronismo y el radicalismo. Eso desde 2003, que el radicalismo por su cuenta no saca más de un dígito en las elecciones, se acabó. ¿Y qué quedó del otro lado a nivel institucional? ¿Cambiemos es un experimento o es el comienzo de algo que se consolida? No, es un experimento como herramienta electoral. El espacio sociopolítico va a seguir ahí. Las clases medias van a seguir estando ahí y no queriendo ser peronistas. Y van a querer una herramienta electoral a la que puedan votar. ¿Herramienta electoral solamente? Sí. Digo, porque fíjate qué fácil es cambiar el nombre de Cambiemos a Juntos por el Cambio, no hay un enamoramiento del instrumento. Esto que vos hablas de las clases populares y las clases medias, que lo decís en el prólogo del libro y decís que desde el 46 en la Argentina se vota más por afinidad o pertenencia a una clase que por ideología. Por preferencias ideológicas, lo cual explica que una misma persona vote a Menem y a Cristina Kirchner. Ellos mismos. Por eso. Pero entonces, no hay ningún incentivo para el peronismo para transformar a esa clase. O sea, no hay ningún incentivo para sacar a la Argentina de la pobreza.
Ahí estás combinando un tercer factor. Yo hablé de sectores populares, que son generalmente trabajadores, clase obrera, y clases medias. Vos hablás de los pobres que habitualmente están excluidos. Y esto es lo interesante, porque Argentina generó mucha pobreza en las últimas décadas. 30% estructural, más o menos un 5% agregado por la inflación. De ese 5% se vuelve bajando la inflación, de ese 30% es mucho más complejo. Y ahí está la división del peronismo, que es algo que Juan Carlos Torre o Rodrigo Sarazaga investigaron. El peronismo tiene los sectores tradicionales, sindicalizados, formales, y los sectores que están con los planes, que están en la calle. Tiene a Moyano y a Grabois. Tiene a Massa y a Cristina. No importa lo que proponen, importa lo que representan, qué sectores se identifican con ellos. Cristina fue tan inteligente que con Alberto consiguió juntarlos. Ella y Massa están en el mismo instrumento, en la misma herramienta electoral. ¿Puede sobrevivir eso? Para mí es más difícil mantener junto eso que mantener junto Cambiemos. Las clases medias son mucho más matizadas y más problemáticas y el radicalismo es internista, pero tienen más en común que los sectores de la calle y los sectores de los sindicatos. El gran problema que se viene si la situación económica no mejora es la interna Moyano-Grabois. ¿En qué puede derivar eso? Es violencia. No le estoy llamando, no le estoy convocando, no estoy diciendo que sea probable. Estoy diciendo que el peronismo, por la exclusión que provocaron los sucesivos fracasos económicos, generó dos patas. Dos patas. Las patas del peronismo eran los sindicatos, los políticos y la rama femenina. Ahora no. Es el sindicato y la calle. Y el sindicato y la calle se encuentran en la calle. Se encuentran en la acción directa, no en el Congreso, no en las instituciones. ¿Cuál va a ser el desafío más grande que va a tener Alberto Fernández si gana? ¿Y cuál va a ser el desafío más grande que va a tener Mauricio Macri si reelige? La urgencia es la misma, la renegociación de la deuda externa. La deuda tiene que ser reestructurada, reperfilada, llámenlo como quieran, pero no se puede pagar en estas condiciones. En el largo plazo también es fácil. Tienen que aumentar la tasa de inversión, con el 16% no vamos a ningún lado, tiene que ser un 20% mínimo, y bajar la inflación. Así que el corto y el largo es fácil, el medio es el problema. ¿Cómo haces para transitar una reestructuración ordenada que no te provoque un default y caos para llegar eventualmente a una Argentina con alta inversión y baja inflación? Y eso necesita dos cosas, un diagnóstico y un acuerdo. Martín Lustó se refiere mucho al tema del diagnóstico, el costo del Estado. El Estado en Argentina no es la solución, es el problema, porque funciona mal. Es un costo sobre aquellos que producen y trabajan. No hay que eliminar el Estado, hay que tornarlo una ayuda en vez de una mochila de plomo. Y después el acuerdo. Cuando haya un diagnóstico, peronistas y no peronistas tienen que acordar lo básico. Hay negociaciones ahora, pero no son entre los jefes, son por abajo. Eso ayuda. A largo plazo va a ser necesario que eso se institucionalice, probablemente, que la rosca adquiera más presencia que la que tuvo en estos años.